Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. כשהלב בוכה, רק אלוקים, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה. Baruch Hashem. נתת לי את חיי, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא ארחק. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע הוא לא רוצה ללכת, לאלוקיו קורא הסתרות. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא ארחק. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקיי, עשה שלא ארחק. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. Baruch atah Adonai, melech leolam. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoy Israel, el Señor tu Elohim uno es. Yo siempre tengo unos minutos de
de silencio por los muertos, por los que han muerto en esta pandemia. Solo en Estados Unidos van más de 60,000 muertos que no pudieron ser despedidos por sus familiares. Una prueba tremenda. No pudieron ser despedidos por sus familiares. Implica 60,000 familias 60,000 familias de luto, en luto. Es una cantidad de 60,000 personas en menos de un mes. En un mes eso es espantoso realmente. En esos momentos se acaban las respuestas. Y la gente cuestiona su fe. Bienaventurados aquellos que mueren en el Señor realmente. Sí, dice el Espíritu. Sus obras con ellos siguen. Los que mueran en el Señor no mueren, solo han pasado de muerte a vida. Vamos a ser sobrevivientes. En los momentos de dificultad se muestra cuánto nivel de fe se tiene. ¿Cómo está tu nivel de fe? Si en verdad le crees al Señor o no. Y pareciera que vamos a entrar a un desierto bastante grande y espantoso como humanidad. La escasez económica que van a tener muchas familias en todo el mundo. En todo el mundo. Oramos por mi respeto por los que han partido de esta tierra y al ver que vamos a entrar a un desierto grande y espantoso después de esta pandemia, la economía en el mundo ya está en una recesión. El Señor dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, y cuando quieran les van a poder ayudar. No dijo: vosotros seréis los pobres, sino dijo: a los pobres siempre los tendréis entre vosotros, y cuando puedan les van a ayudar. Cuando quieran les podemos ayudar. Entonces, en los días de hambre, los siervos son saciados, y aquel Señor que multiplicó en el desierto los peces y los panes puede hacer, porque para Él no hay nada imposible, de que tu simiente no mendigue pan. Los que hemos visto al Señor en experiencia propia, viéndolo como Él provee, como Él te envía cuervos, como al profeta Elías. Así ha dicho el Señor: la harina no escaseará, ni tampoco el aceite va a menguar, hasta que Adonai haga llover sobre la tierra. La bendición de Adonai es la que enriquece.
y no añade con ella tristeza. A mí no me gusta que me traten de encajonar en algún grupo. Lo que yo hablo, lo hablo porque lo he recibido y lo he aprendido de mi maestro. Por ende, a mí no me gusta el sectarismo ni la religiosidad. Y no estoy hablando del catolicismo romano, que no se supone, yo nunca he sido católico, sino del pueblo evangélico, de donde hemos estado toda la vida. Nos damos cuenta del gran engaño y de la falsedad que hay también en un montón de dogmas, un montón de mandamientos de hombres, un montón de doctrinas hasta de demonios. Lo que pasa es que cuando uno no conoce la escritura, a todo le dice amén. La gente tiene que crecer, madurar, crecer en la gracia del Señor, seguir solo al Cordero, amarlo a Él, amar su palabra, amar a los hermanos. Dentro del cuerpo hay un solo Señor y un solo pueblo. ¿Quién como tú, Israel? Ahora, cuando el Señor ha prometido algo, no miente. Cuando Él prometió algo, no miente. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Tengo lo que la promesa del libro dice que yo tengo. Al ser herederos y coherederos, tenemos provisiones anticipadas. Todas estas bendiciones vendrán, dice, y te alcanzarán. O sea que vienen detrás de mí. Las bendiciones me siguen. Soy un imán que atrae bendiciones. Esto es una herencia para todos los hijos del Señor. En Él sí y en Él amén, todas las promesas son verdad. En Él sí y en Él amén. Todas las promesas de la Escritura son tuyas. Y si eres hijo, también eres heredero. También eres coheredero juntamente con el Mesías o con Cristo. Y ciertamente el Señor no miente. En el capítulo 6 del libro de Hebreos, en el capítulo 6 del libro de Hebreos, ya, olvídense de eso, ¿sí? Y hoy vamos a tener un accidente acá. Mire, en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 18, dice que para que por dos cosas inmutables, o sea que no se mueven, el Señor interpuso promesa más juramento, y al no hallar por qué jurar, juró por él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y serás bendición. O sea, no solamente te bendice, sino que te hace que tú seas una bendición. Dice: te bendeciré y serás bendición. Entonces yo soy bendición. Dígalo, yo soy bendición también. El Señor me ha bendecido para bendecir a otros. Aunque no teniendo nada, dijo Pablo, mas poseyéndolo todo. Como empobrecidos, pero enriqueciendo a muchos. Josué llevaba un plan: penetrar la tierra prometida para entregarle a Israel su herencia. A las tribus, cada uno la tierra de su posesión. Eso era un símbolo profético. Porque los que estamos en el Señor tenemos promesas para esta vida y para la porvenir. Y las bendiciones del futuro, de un futuro que no ha venido, que por eso el futuro, puedes atraerlo, como son los poderes del siglo venidero. En el siglo venidero se vive la vida eterna, pero la vida eterna es conocerlo a Él. Entonces usted aquí en esta tierra puede disfrutar de una plena victoria, porque nuestra victoria no depende de nuestras obras, depende de lo que el Señor ya hizo.
no de lo que hará, sino de lo que ya hizo. Habló y existió. Dijo y fue hecho. Por la palabra de Adonai fue creado el universo. Entonces tu provisión y tus bendiciones, espirituales o materiales, ya fueron decretadas por la boca del Padre Eterno que no miente, para por medio de dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta. En la naturaleza de nuestro Abba no está el mentir. Él no miente. Cuando Él maldice a alguien, nadie puede bendecirlo. Y cuando Él bendice a alguien, nadie puede maldecirlo. En medio de cualquier dificultad, siempre vas a aparecer al otro lado en victoria. Lo digo yo, en el caso mío, por experiencia propia. Pero por eso que hay que tener cuidado de no olvidar todas aquellas maravillas que Adonai ha hecho por ti, que el Eterno te ha dado. Todas las promesas son en Él, el sí, en Él, amén. Por eso que se llama testamento al libro. Testamento. Pacto quiere decir. Pero un testamento queda inefectivo si no ha muerto el testador. Tiene que haber muerto el testador. Luego el abogado te lee lo que te dejaron. Entonces, nuestro testador ya murió en un madero. Y envió al Consolador. Es como una palabra para abogado. Envió al Espíritu para que te revelara. Para que te revelara lo que te han dejado en el testamento. En este libro te manda la Escritura misma que te lo comas. Cómete el libro. Lo malo que la mayoría de predicadores, y voy a hablar de los predicadores que yo he conocido en el pasado, leen la Biblia para buscar mensajes. Leen la Biblia para escribir sus mensajitos que van a predicar repetidos. La Escritura se debe de leer para comer, no para predicar. Cómete el rollo y cuando Dios decida te va a poner a profetizar. Yo estoy abriendo mis graneros y lo estoy compartiendo a los elegidos de Adonai. A los que el Señor le abre el oído. Porque viene un tiempo de gran hambruna. Espiritual también. Va a escasear la palabra revelada. Realmente la palabra ya escasea. Usted puede oír predicadores en todas partes del mundo, por montones, hasta los que no han sido llamados andan predicando. Pero la palabra revelada escasea y no hay visión con frecuencia. Primer libro de Samuel dice que Dios escogió a Ismael y en esos días no había visión con frecuencia. Y la palabra de Adonai escaseaba en aquellos días. Había Biblia y habían templos, habían sacerdotes, pero escaseaba la voz fresca del Espíritu. Porque por hablar cualquiera habla. Se aprende un par de versículos y al día siguiente y es maestro, según él, de teología. Y muchos de los teólogos realmente herejes son. Y hay que estar listo para haberse comido el rollo, para poder confrontar la mentira. Pero todo lo que el libro dice es verdad. Yo detecto una herejía cuando veo que hay gente que toma unas porciones de la Escritura y las otras no. Con aquella gran confusión que ya no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. Ni entienden el concepto tampoco. Cuando dice que ya no estamos bajo ley, quiere decir bajo instrucciones, bajo la Torá, sino bajo la misericordia. Porque todos fallamos.
y estamos destituidos de la gloria del Señor. Entonces, Él, llegado el tiempo, envió a su Hijo, nacido bajo ley, para que ministrara ley y en medio de la ley ocultara la gracia. Entonces, cuando dice que no estamos bajo ley, se lo está diciendo a maduros, que dice que Dios nos tuvo con curadores en los ritos de la ley. A los gentiles nada, si ustedes no estaban ahí. Estábamos hablando de Israel como pueblo. Los gentiles hoy se toman porciones de la Escritura como que son de ellos y quieren cuando lo oyen a uno hablar algo de la Pascua o de hebreo, ya te quieren citar Gálatas. Y Pedro advirtió que los indoctos y los inconstantes tuercen las cartas de Pablo como las demás escrituras para su propia perdición. Cuando alguien te dice que el Antiguo Testamento como la palabra ya no sirve para este tiempo, de entrada es un falso profeta. De entrada no necesitamos ni discernimiento para saber que es un hijo del otro lado, porque la palabra del Señor es eterna. Y cuando Pedro, Pablo y los apóstoles y Jesús predicaban, ninguno de ellos predicaba en lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es un libro. El Nuevo Pacto no es los libros de este Mateo hasta Apocalipsis. El Nuevo Pacto es la sangre. El Nuevo Pacto es la sangre. El Nuevo Testamento, gracias por tenerlo, bendito el Señor que nos permitió ese manjar de revelación, pero son predicaciones del Antiguo Testamento, aplicados para amplificarlo. Pero la ley como palabra es eterna. Pasará el cielo y la tierra, pero ni una tilde, ni una yud, la letra más chiquita del hebreo, o J como lo tradujeron, ni una yud pasará hasta que todo se haya cumplido. Eso implica que toda la escritura es palabra profética. Cuando Pedro habla de las sagradas escrituras, no está hablando de los evangelios, porque eso salió como 60 años después. Ellos predican de lo que la escritura dice. Por eso que ellos predican, esto fue lo dicho por el profeta. Ellos están citando el Antiguo Testamento, como le llaman, la Tanaj, o la Biblia, pues. La ley, los profetas y los salmos de mí escribieron, dijo el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda es útil. Lo dice el Nuevo Testamento. Ahora, en Timoteo y en Pedro, cuando hablan de las santas escrituras, se están refiriendo desde Génesis hasta Malaquías, desde Bereshit hasta Malaquí. Entonces hay que entender el contexto histórico, el trasfondo de la historia, lo contemporáneo de hace 2000 años, para no andar hablando locuras. Por eso la Biblia te prohíbe que le deis el ministerio a un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en lazo del diablo. Todo el que apresuradamente se levanta queriendo ser un vocero del Señor, sin llamamiento, sin equipamiento y sin unción del Santo, está condenado a ser hereje, a desviarse del camino. Se volverán a las fábulas. La gente no le gusta la Biblia, amados. Aunque ustedes no crean, a los creyentes no les gusta la Biblia. Buscan porciones que les conviene. Y las iglesias están llenas de un montón de psiquiatras y psicólogos. Yo no menosprecio esa profesión, pero yo creo que han cambiado de lugar. Dejaron las clínicas y se fueron a predicar en los púlpitos. Los púlpitos deberían de haber sido para profetas, para videntes, para hombres que oyeron a Dios y hablaron. Dice que los ángeles anhelan ver a aquellos que por el Espíritu predican la palabra. Porque el lenguaje de la mente alcanza tu mente, pero el lenguaje del Espíritu penetra hasta partir el alma y el Espíritu, las coyunturas y los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra enviada de la boca del Padre produce fruto. Produce fruto. Y en medio de ese fruto, va el crecimiento tuyo.
Hay que crecer en la gracia. Nosotros estamos en un nuevo pacto. Pero las leyes cambiaron de tablas y de sacerdote y de templo. Ahora el pueblo es el templo y el sumo sacerdote es nuestro maestro Yeshua, el Mesías, nuestro gran sumo sacerdote del orden de Melquisedec, bajo un nuevo pacto en su sangre. Pero ya maduramos. Dice que la ley o la Torah fue el ayo que nos llevó al Señor, pero la escritura no es para botarla. Yo escuché un montón de ignorantes hace años, se la llevaban de apóstoles y decían que la Biblia era letra muerta, que era el logos, y que el rema era la palabra revelada del Espíritu, que era más importante que Dios te dijera un versículo. Mire, amado, desde ahí ya es topado eso. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir al hombre de Elohim, al hombre de Dios, para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento son predicaciones del Antiguo Testamento. Si no, oiga cómo predica Pedro, cómo predica Pablo en el libro de Hechos, cómo predica Esteban y Felipe. Empieza así: el Elohim de la gloria, que se le reveló a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Oiga, luego a José lo envió adelante del pueblo para que lo guardara. Y después se le apareció a Moisés en la zarza. Y Josué tomó la tierra prometida. Y luego nos dio jueces por más de 400 años. Luego nos dio el rey Saúl. Y David era el hombre conforme a su corazón, diciendo: he hallado un hombre conforme a mi corazón, el cual hará lo que yo quiera. Pero Salomón le edificó casa. Y todos los profetas desde antes han hablado del Mesías o del Cristo. ¿Y de qué libro creen que están hablando? Cuando se derramó el Espíritu Santo en la casa, en el libro de Hechos 2, donde dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Está citando el libro de Joel. En los postreros tiempos, dice el Señor. Mire, y cuando dice que Yeshua llegó a Capernaum, esto fue hecho para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando alguien menosprecia a los profetas del antiguo pacto, está botando la voz que salió de la boca del Padre. Desde ahí ya no le escucho. No. Hace más de 32 años me dijeron que no les gustaba que yo hablaba mucho del Antiguo Testamento. Y yo les dije: Yeshua y los apóstoles solo de él, de ahí predicaron. Y les iba bien. Todo lo que era en el pasado fue sombra profética. Por eso la Escritura dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, viviendo qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos. Escribieron estos hombres no por sí, sino por una inspiración o un soplo. Entonces el Nuevo Testamento es una revelación de aquella inspiración. Por ejemplo, si en este momento andaríamos con Jesús en Jerusalén, vienen los fariseos y nos hacen una pregunta y nosotros estemos ahí, digamos. En estos 2000 años, al perder el contexto histórico, se perdió una gran verdad revelada. La gente solo le gusta que le hablen de la familia en los cultos. Solo eso van a que le hablen de la familia y cómo ser buenos esposos y buenos padres. Pero no llevan al pueblo a otro nivel. Suban de nivel. Crezcan. Para que lo conozcan a Él. Hay algo más que esos cultos monótonos de 2 horas. Yo no entiendo cómo soportamos tanto reunión muerta y fría.
Pero el pueblo también es culpable. Porque a todo le dice amén. La ignorancia precede a la esclavitud y a la apostasía. Dicen, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. Cuando se saca del contexto las porciones, todas, oiga, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, de eso el hombre vivirá. Una vez nos preguntaron que el justo vivirá por fe, y hoy hice la pregunta: ¿el justo vivirá por fe o vivirá por la palabra? Respondan. ¿El justo vivirá por fe o vivirá por la palabra? Pues el justo vivirá por la palabra, porque la palabra es la que te trae fe, porque la fe y la palabra son uno. La fe es por el oír, y el oír de la palabra. Entonces, cuando dice el justo por la fe vivirá, pues después entendemos que la fe es producto de una palabra. Pero la fe que habla la mayoría de gente no es la fe bíblica. La fe no es una aventura. Por fe se conquistan reinos. Pues sí, por haber oído la palabra. Mis ovejas oyen mi voz. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y guardares su palabra, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Cuando tú has oído la promesa del Espíritu y crees a la palabra que está revelada, bendita palabra, sin este regalo santo, palpable en la tierra, sin este libro, no supiéramos nada del eterno Elohim, del eterno Dios. Fuéramos como el mulo, dice la Biblia. Era como una bestia delante de ti, sin entendimiento. Pero en tu misericordia me tomaste de la mano, dice Asaf. Fuera de ti nada deseo en la tierra, solo a ti te tengo en los cielos. Mi lenguaje es escrito está. No me extraña que choque con los religiosos, porque la mayoría de gente prefiere andar hablando de cositas de ropa que de la escritura. Porciones de Pedro y de Pablo los han tomado, mal interpretados, para ser más estrictos que la ley. ¡Qué herejía! La palabra es eterna. La palabra jamás pasará. Y les voy a dar una noticia. Después de la resurrección, vamos a proseguir en conocer al Señor. El estudio no se termina en esta tierra. Vamos a seguir conociendo la Escritura. Se nos va a revelar el gran secreto del Eterno. En el fin del tiempo, se nos va a permitir ver el rostro del Padre. Uy, uy, uy. No lo ha visto hombre y vivirá. Al Eterno nadie lo ha visto jamás. Fueron visiones las que vieron. La mayoría vieron ángeles. El que habló en la zarza era un ángel. El ángel de la zarza que hablaba. La ley fue dada por disposición de ángeles. Apocalipsis fue enviado por un ángel. Pero a Moisés el Señor le habló cara a cara, como le habla uno a su amigo. La base de la escritura es la voz hablada, la voz oral, la palabra viviente. Es lo primero que dijo: Shema Israel,
Oye Israel. Israel es el pueblo espiritual. Oye Israel. Lo primero es oye Israel. El Señor nuestro Elohim, uno es. Y punto. No sé por qué le quieren añadir más. Nuestro Señor uno es. Y lo amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando le preguntaron al Señor en el libro de Marcos cuál era el primer mandamiento, Él dijo, el primer mandamiento y el más importante de todos es este: oye Israel, el Señor tu Elohim, uno es. Y lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo, el cual es complemento del otro, digo. Todos los mandamientos es uno solo. Todos se reducen del amor hacia el Padre y hacia el hombre. Entonces el Señor muere por amor al Padre y por amor al prójimo. Pero el primer mandamiento no es amar. Ese es el producto de. El primer mandamiento es oye. La fe es por el oír. Mis ovejas oyen mi voz. Dice que cuando el Espíritu viniera, Él hablara y te recordaría lo que Él te había dicho. Pero si usted no le ha leído la Biblia, ¿qué le van a andar recordando? No tiene nada en la cabeza para que le recuerden. Las leyes en el nuevo pacto están escritas en dos tablas, en la mente y en el corazón. Quiere decir en tu espíritu y en tu alma. Nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día nos va a resucitar delante de Él. Y proseguiremos en conocer a Adonai como el alba está dispuesta a la mañana. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. Cuando Pablo dice, tráiganme los libros que dejé, pero sobre todo tráiganme los pergaminos. ¿Saben que los pergaminos eran los profetas? Los rollos eran grandes. Andar con todo ese montón de Biblia ahora se redujo a aquí ve, y después a un celular. Pero antiguamente, en estos tiempos de oscuridad profética, de mucha adivinación, de mucha idolatría y de falsos profetas, el que no conozca el libro va a ser fácilmente engañado. Pablo lo dice, de mí y de Apolos aprendieron a no pensar más allá de lo que está escrito. Pero si no les gusta el libro, si no les gusta la palabra revelada, aunque sea dura, los mandamientos no son gravosos. Son gravosos para la carne. Porque somos dados al pecado, a la desviación de la doctrina. En el último tiempo dice que no van a soportar la sana doctrina, sino que se volverán a las fábulas. Se volverán a las fábulas. Y muchos tendrán comezón de oír. Y se van a amontonar el montón de maestros enseñando cada uno de su corazón. El Señor nos dijo, ir por todo el mundo. Enséñenle lo que yo les he mandado a los discípulos y después bautícenlos. Sumergidos en el agua, también el agua es la palabra. Sumergidos en la palabra. Sumergidos en el cuerpo. Sumergidos en Yeshua. Él es la dabar hecha carne, Él es la palabra que se hizo carne. La luz que salió de la boca del Padre se hizo carne y habitó entre nosotros. Y es una palabra viviente. Voy a meter una palabra tremenda ahorita. Prepárense. Amados, ya dando por hecho que la Escritura toda es inspirada por Dios y que toda es útil y que lo mismo que fue, lo mismo que será, yo el Nuevo Testamento como libro lo he encontrado en el Antiguo Testamento.
El libro más citado en el Nuevo Testamento es el libro de Bereshit del Génesis. Cuando le preguntaron sobre el divorcio, el Señor dijo, en el principio, citó allá, varón y hembra los creó. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Está citando lo que Adán dijo en Génesis. Cuando habla del árbol de la vida, en Apocalipsis, el árbol de la vida aparece en Génesis o en el Bereshit. Cuando habla de la luz del mundo, aparece allá. Cuando habla de la imagen del Señor en el Nuevo Testamento, aparece allá. Cuando habla de la vida eterna, aparece allá. Del Edén aparece allá. De la simiente santa aparece allá. La venida del Señor allá también aparece. Dice, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Y como en los días de Lot. Todo eso es el libro de Bereshit. El diablo es la serpiente antigua, esa es la misma del Génesis. Yo soy el principio, dijo él. Cuando alguien bota la escritura, se perderá en el caminar. Toda la escritura es útil. Yo no necesito defenderla. Pero yo te aconsejo que te comas los 50 capítulos del libro de Bereshit del Génesis. Que te comas los 40 capítulos del libro de Shemot de Éxodo. Que te comas los 27 capítulos de Levítico. Los 36 de Deuteronomio y los de Números y los 34 de Deuteronomio. Y los 24 de Josué. Que te coman los 150 salmos. Los 31 capítulos de Proverbios. Que te coman los 8 capítulos de Cantares. Los 66 de Isaías. Los 48 de Ezequiel. Los 52 de Jeremías. Los 28 capítulos de Mateo. Y te vas a dar cuenta que son porciones del antiguo pacto. Porque la escritura toda es útil para enseñar, para corregir. Y es la única que debe ser infalible. Los hombres fallan, pero la palabra es eterna. Y yo no entiendo cómo pueden andar creyendo desde los predicadores y botando la voz que habló el Padre en la eternidad. Ni el Hijo mismo hubiera existido sin la palabra, porque el Hijo es la palabra que se hizo carne. Él es la ley de fuego en su mano derecha. La máxima expresión de la voz es el Hijo. Por eso el tema de las cartas de Pablo y las cartas, las epístolas, el tema es Génesis 1:26. Y todo se entiende con Génesis 1. En el príncipe. Todo el tema es, en Él somos, en Él vivimos, en Él estamos, Él en Él, yo en Él en mí. En Él vivimos, en Él fuimos predestinados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y nosotros estamos en Él. Y si andamos en Él, si vivimos en Él. Y la meta es, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por eso aparece el Hijo como el hombre perfecto en los evangelios. Luego Romanos dice que el propósito es que los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos. También en 1 Corintios 15 dice, hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. 2 Corintios dice, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen como por el Espíritu. Después sigue Gálatas. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Mesías sea formado en ustedes. Luego Efesios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a la estatura de la plenitud del Mesías. Hasta que todos lleguemos a una estatura. Filipenses, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tesalonicenses, la resurrección de los santos y la formación de los hijos de luz. Según el Tesalonicenses. Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. Tito, Filemón y Timoteo llevan un proyecto, la nueva creación, creados en el Mesías,
para buenas obras. Toda la palabra del Señor es eterna. Él no ha terminado su obra. Hoy a todas las cosas le llaman obra de Dios. La obra de Dios solo es el trabajo de Dios. Es lo que Él está haciendo. Han habido un montón de conceptos robados, equivocados y tergiversados. La meta no es ir al cielo. La meta es que el Padre venga a ti. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a Él. Vosotros sois templo del Espíritu Santo, sellados, que son el anticipo de nuestro tiempo para la posesión adquirida. Todas las promesas del Señor para sus hijos son fieles y verdaderas. Escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Por ende, el que teme es porque no tiene fe. Y el que tiene fe no teme. Que no importa el futuro. Nosotros estamos del lado de los vencedores. Ya está escrito nuestro futuro desde la eternidad. Ninguno de ustedes se perderá. Tengo contado cada cabello, ninguno perecerá. Así que estad quietos y ven la salvación de Adonai. Permanezcan en Él. Yo soy la vid verdadera. Dijo, mi Padre es el labrador. Vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí digo, no lleve fruto, será cortado y echado al fuego. Permanezcan en mí y en mi palabra. Pidan lo que quieran y hecho será. Pero permanezcan en mí. La mayoría ha pasado mucho tiempo permaneciendo en la religión. Y eso no es lo mismo que estar en el Señor. Estar en el Señor es otra cosa. Permanezcan en mí, el que permanece en mí y da fruto. Yo lo limpiaré, quiere decir, lo voy a podar para que dé mucho fruto. Si ustedes están en el Señor, tu vida está escondida. Diga, mi vida está escondida en Cristo y en Dios. Está escondida en Cristo y en Dios. O sea que nadie puede tocar mi vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Cuando dice Cristo realmente es Mashiach, que quiere decir el untado con aceite. Permanecemos en el poder de la resurrección. En el poder del Hijo. Ustedes están en el Hijo. Amados. No en una iglesia, en el Hijo. Nadie puede poner otro fundamento sobre el que, sino sobre el que ya está puesto. A mí no me es difícil hablar del Hijo, porque no nos mandaron a predicarnos a nosotros mismos, sino al Mesías y a este crucificado. Nosotros hablamos del Hijo naciente, del Hijo creciente, del Hijo ascendente, del Hijo eterno, del sumo sacerdote, del Rey que ha de venir, el que tiene el poder de levantar los muertos, abrir los sepulcros. Llegará la hora en que todos los muertos, todos los que duermen en el polvo, oirán la voz del Hijo, y los que lo oyeren vivirán. Para resucitar hay que estar resucitado. Nosotros ya tenemos un espíritu resucitado. Lo único que va a resucitar en el fin de los días es el cuerpo, si es que muere. El cuerpo, la adopción de nuestro cuerpo. El espíritu, el polvo va al polvo donde fue tomado. Y el espíritu vuelve a Elohim, vuelve a Dios que lo ha dado.
Él es el Padre de los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando al Señor le preguntaron sobre si los muertos resucitaban o no, Él no citó 1 Corintios 15, no existía aún, ni 1 Tesalonicenses 4, 17 o 13, no, sin menospreciar las cartas, claro. Él dijo, ¿nunca habéis leído? En el pasaje de la zarza, está citando Éxodo 3, Shemot 3. Cuando Elohim habla con Moisés y le dice, Moshe, Moshe, quita las sandalias de los pies, porque la tierra donde estás, tierra santa es. Yo soy, yo soy el que soy. Y le dice, yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Yeshua interpreta esa porción y dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para el eterno todos viven. Ustedes cerráis, herejes, les digo, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y de que no le digo yo fui el Dios de Abraham, o el Elohim de Abraham y de Isaac y de Jacob, sino que le digo yo soy. Cuando dijo yo soy, era un eterno presente. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Abraham, Isaac y Jacob están vivos todavía. Amados, ustedes no morirán. Ya pasamos de muerte a vida, porque ya estamos en la resurrección. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, pero al venir el Hijo, se levanta entre los muertos y resucita. Y dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo estoy en él. Ustedes deben de permanecer en él, cimentados en la roca. Qué desgracia haber salido de la religión para crear otra. El Señor nunca estableció ni judaísmo ni cristianismo, señores. Él estableció un camino. Después, en estos 2000 años, el denominado cristianismo se hizo pagano. Mezcló la filosofía greco-romana con las palabras de Dios y crearon lo que hoy se llama cristianismo. La esencia del cristianismo, esa es una religión más. Usted está en el Señor, dentro del Cristo, dentro del Mesías, y Él está en ti. Ojalá me explico, porque Cristo nunca fue cristiano. Él era un rabino judío en la carne. Ministró en una escuela bíblica. Tenía su propio discipulado. Hasta los fariseos le llamaban rabí. No lo miraban separado, sino con una enseñanza de grandeza. Por eso que la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad me dieron mediante Yeshua. Él es la voz del Padre. Y ustedes están en Él. No en una religión. No en una religión. ¿De dónde inventaron esa religión? No está en la Biblia. El Nuevo Testamento son las leyes del nuevo pacto. La gracia revelada a través de la sangre del Cordero. El tema es el Hijo. El Hijo. El tema de la Escritura es el Hijo. Él dijo así, ustedes, le digo a los fariseos, escudriñáis las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tienen la vida eterna, pero no quieren venir a mí para que tengáis vida. La vida eterna está en el Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Si puedes haber resucitado con el Mesías, poner la mira en las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra del Padre. En Él, estar en Él, permanecer en Él, edificados en Él,
ser templos de Él, vivir en Él, morir en Él, dormir en Él, descansar en Él, esperarlo a Él, moverse en Él. En Él somos, vivimos y nos movemos. Somos templos de Él, la esposa de Él, los hijos de Él, los santos de Él, los benditos de Él. Le estoy dando herencia, amados. Le estoy dando herencia. En el Hijo estoy completo. Esta es una autodisciplina. Aprender solo a hablar de Él y no de sectas, ni de denominaciones, ni de nombres de hombres, ni siquiera de mi propio nombre. ¿Para qué quiero mi nombre? Y mi nombre no tiene poder de redención. Mi sangre tampoco tiene poder de redención. Mi palabra no tiene poder. El poder está en la palabra de Dios. De Dios es el poder. La palabra es la poderosa que tiene el poder de crear. La palabra te adelanta hasta el futuro. Puedes atraer los poderes del siglo venidero. Madurar en el camino del Señor. No echando otra vez el fundamento de obras muertas. Vámonos para adelante a la perfección, siendo edificados como casa espiritual y como piedras vivas. En Él he recibido yo lo que no imaginé. He visto la eternidad en la tierra por el conocimiento de la Escritura, a ser participantes de la naturaleza divina, a dejar que el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo se mueva en nosotros y mande su voz continua, y con la palabra viviente en la boca harás prosperar tu camino. Todo lo que ha de acontecer después de esta pandemia mundial que ha arrodillado a las grandes potencias, después viene una hambruna y va a haber una gran escasez de alimentos. En los días de Abraham hubo hambre, en los días de Isaac hubo hambre, en los días de Jacob hubo hambre, pero ellos eran riquísimos. Nuestros padres en la fe también eran millonarios. Dios es sumamente poderoso. Y yo te le digo una cosa: si tú eres hijo, también eres heredero. Y los hijos de tus hijos, y los hijos de tus hijos no mendigarán pan. El futuro está reservado por la boca del Señor en la promesa. Todas las promesas de Él son en Él sí, en el amén. Es imposible que Él mienta. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David mi siervo. Lo hallé y lo elegí, lo ungí con mi santa unción. Hijo de hombre no lo quebrantará. Mi mano siempre lo fortalecerá. Mi brazo estará siempre con él. Él clamará a mí y yo le diré: heme aquí. Conmigo se dio en los dientes el diablo, con sus religiosos también. Me han querido condenar con ganas de que yo me vaya al infierno. Y da risa, porque los que conocemos la palabra, conocemos la verdad de la boca del Padre. Y a mí solo me importa los lavados con la sangre del Cordero, los perdonados, los ungidos del Dios de Jacob. No nacimos para la desgracia, aunque nos tocare partir de esta tierra. Este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen.
para que no se entristezcan como los otros. Hay otro grupo, los otros que no tienen esperanza, que no tienen a quién esperar, quiere decir, los otros que no tienen esperanza. Antes estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo, ajenos a los pactos de la promesa, pero en el Mesías o en Cristo hemos sido hechos cercanos, conciudadanos de los santos. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino herederos de las grandes promesas del Eterno. Bendito en el campo. Habrá una verraja para ti en el campo. Una en la ciudad. Bendita será tu arteza de amasar y tus graneros. Bendito el fruto de tu vientre y de tus ganados. El Señor te hará aumentar en bienes. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y nunca abajo. El extranjero no se enseñoreará de ti. Tendrás para prestar y no pedirás prestado. Todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán si oyeres atentamente. El Señor te exaltará sobre todos los pueblos. Y Adonai bendecirá lo que tocaran tus manos. Y todo lo que pisare la planta de tu pie será vuestra. Cuando se cree esa palabra, así es. El que tiene palabra tiene fe. Y la fe es creer que Dios lo hará. Y no importa cómo lo hará. Que lo va a hacer, lo va a hacer. Fe es creer que el Padre es fiel, que no te va a fallar. A los pastores, a los ministros, les están probando su fe en asuntos de las finanzas. Los que tienen compromisos de pagar locales. Los que están preocupados, que quieren hacer reuniones porque quieren recoger los fondos. No es tanto por buscar del Señor la mayoría de veces. Hay de aquellos que no le enseñaron a sus ovejas a permanecer en fe y a permanecer en el Señor. Hay de aquellos que solo le enseñaron a la gente, que les dijeron que si no se congregaban todos los domingos no iban a recibir bendición de Adonai. Ahora, en este siglo no tiene precedencia. Nadie se está reuniendo en locales. Es prohibido. Por ley es prohibido. Y en una gran persecución así será. A mayor escala aún. Se ve que el dinero va a escasear. Pero Dios es el dueño del oro y la plata. Mío es el oro. Y mío es la plata. Tenemos Padre. Tenemos el Espíritu de su Hijo que nos dijo que clamáramos. Abba, Abba. Papá, papá. Yo tengo Padre. Y soy heredero. Y la mayor herencia que me regalaron a mí fue que me comiera el libro. Recuerdo cuando en Josué me dijeron: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas y no desmayes, porque Dios está contigo en donde quiera que vayas. Nunca se apartará este Sefer HaTorah, este libro de la ley, de tu boca. En él meditarás de día y de noche. Haciendo esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A mí me han llegado prueba tras prueba, tribulación tras tribulación. Han pasado largos años encima de mí, problemas horribles.
imposible hasta de sobrevivir. Pero sigo vivo y cabeceando, no coleando, yo no tengo cola. Vivo y cabeceando. El que nació para ser rey, de arriba le cae la corona. El que es bendito, es bendito. Y el que es elegido, fue la decisión del Padre. Yo no anhelo ministerio. No anhelo el púlpito de nadie. No le quiero quitar el ministerio a nadie. No robo ovejas ni divido congregaciones. Jamás he necesitado hacer eso yo. Ni espero hacerlo nunca. Pero el libro es el mayor regalo palpable que yo haya percibido en esta tierra. Y esa palabra atrae los milagros y la unción. El Espíritu Santo solo respalda donde hay palabra viviente. Dice que los apóstoles salieron a predicar, el último versículo de Marcos, en todas partes, ayudándoles el Señor con los prodigios y milagros que le seguían a la palabra. Los milagros siguen a la palabra. Cuando hablas palabra, se mueve la presencia del Señor, porque la palabra es la que creó los cielos y la tierra. La palabra creó la materia. La palabra hace producir. La palabra hace germinar. La palabra te da cobertura y te guarda para el futuro. Yo ni dudo de la salvación de mis hijos, porque es una promesa para vosotros y para vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Todo aquel que guarda mi palabra, el que guarda mi palabra, mi Padre le amará. Vendremos a él. No dice que la podamos cumplir, porque casi nadie puede cumplirla. Imagina que te digan, abrir el mar rojo, eso es cumplir la palabra. La gente le dice a uno, cumple la palabra, porque está hablando de moralidad. Los que conocemos la palabra sabemos que es malo y que es bueno. Ya no necesitamos que nadie nos va a engañar. Tampoco nosotros nos vamos a autoengañar nosotros mismos. El que mira que esté firme, mira que no caiga. Afirma tu fe. Arráigate y cimiéntate en la roca. Cuando venga la lluvia, venga el viento y venga el río, tu casa permanecerá firme, porque está fundada en la roca. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que han dormido, para que no se entristezcan como nosotros que no tienen esperanza. Porque sí creemos que Yeshua murió y resucitó. Así también traerá Dios con Yeshua a los que han dormido en Él. En Él. Esto te lo digo en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, lo digo hace 2000 años Pablo, que hayamos quedado hasta la venida del Señor. No preceder es moverse antes a los que durmieron. Porque los muertos en Cristo o en el Mesías resucitan primero. Luego nosotros, que hayamos quedado, seremos alzados juntamente con ellos, con un propósito: recibir al Señor en el aire. Porque el Señor mismo, con voz de mando, shofar, con voz de Elohim y con trompeta, con shofar de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos tomarán sus cuerpos. Ya no están muertos, estaban dormidos. Sus cuerpos. Ellos vienen con el Señor a tomar sus cuerpos, como los olivos. Los matan y luego el Espíritu enviado por Dios entra en ellos y levántanse sobre sus pies. Fueron alzados al cielo en una nube. Subid acá, les dijeron. Y si Él puede levantar los muertos,
y tiene la autoridad de resucitar a los que han muerto en él. Los impíos no van a resucitar hasta después del milenio, para el lago de fuego. Baruch atá. Los que resucitan en la primera resurrección serán reyes y sacerdotes y reinarán con él 1000 años sobre la tierra. Si estamos programados para reinar, quien espere en él no se apresure. Si él te ungió como David para ser rey y te eligió desde el corazón del Padre, no tienes por qué desconfiar. Porque las provisiones, todas las bendiciones, todo lo que vas a necesitar, el Señor te lo va a proveer en el camino. Te lo digo por experiencia, que he visto a Dios proveer milagrosamente. Aquí no le estamos pidiendo dinero a nadie, no estamos robando nada, ni estamos vendiendo la palabra. De gracia recibimos, damos de gracia. Despiértate, aviva el espíritu que está en ti, aviva el fuego del don de Dios que ahí está en ti, que se active la lámpara. Bendito el pueblo que oye el sonido del shofar. Bienaventurados las ovejas que escuchan la voz del pastor. Nadie las podrá arrebatar de su mano. Lo van a seguir a él y lo van a conocer. De la voz de los extraños subirán. Debo traer más ovejas a este redil. ¿Cuál redil? ¿A tu congregación? No, señores, al Hijo. Al Hijo, para que sean parte del cuerpo, del pueblo. Desecho, y lo tengo por aborrecible, todo mandamiento de hombre, toda interpretación humana, toda adivinación disfrazada de profecía, toda fábula religiosa, todo mandamiento de demonio. Líbrame de los errores que me son ocultos. Alumbra mi lámpara con tu palabra. Porque solo la palabra convierte el alma, hace sabio el sencillo, ilumina el rostro. Baruch atá. Para no ser engañados. Ahora que están solos en sus aposentos, el Señor dijo: cuando tú ores, ora en secreto, ciérrate a ti las puertas y métete en tu aposento y ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve y que oye en lo secreto te va a recompensar en público. No estoy interesado en ninguna religión. No tiene valor ningún nombre ministerial. Escúchate predicar y te vas a dar cuenta cuánto mencionas el nombre de tu denominación, porque eso se puede convertir en tu Dios. El Señor escogió a 12 para que estuvieran con Él primero, y luego les dio autoridad para enviarlos a predicar, para que tuvieran autoridad sobre los espíritus, y también para sanar enfermos, para limpiar leprosos y para resucitar muertos. Les dio dones. Y los afirmó en la roca. Fueron testigos de su resurrección. Fueron investidos del poder desde lo alto. Ese es el modelo a seguir.
Barú atá Adonai. El entendido entenderá realmente. Voz de Dios que derrama llamas de fuego. Los hombres que dice la Biblia que actuaron en fe e hicieron prodigios y hazañas. Cuando dice que actuaron en fe, quiere decir que habían escuchado al Padre primero. Por la fe Abel. Por la fe Enoc. Por la fe Noé. Por la fe Abraham. Por la fe Isaac. Por la fe Jacob. Por la fe José. Por la fe Moisés. Por la fe Josué. Por la fe Jefté, Barak, Sansón, Débora. Por la fe David. Por la fe Samuel. Por la fe los profetas. Por la fe los apóstoles. Por medio de esa fe conquistaron reinos. Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos. Hay gente que dedicó su vida a difamarme a mí y eso es como, tenemos fe para tapar bocas de perros y de leones. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron corriendo a ejércitos extranjeros, se hicieron fuertes en batalla, saltaron muros, alcanzaron promesas, que recibieran a sus muertos por resurrección. El mundo no era digno de ellos. Aunque anduvieran errantes, vestidos de pieles de animales, errantes y asesinados, el mundo no era digno de ellos. Ahora pongan los ojos en el Señor, puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Oigan lo que le voy a decir. Cuando pasás de prueba en prueba y al otro lado salís en victoria, que tarde años de prueba, en 6 tribulaciones te librará el Señor y en la 7ª ya no te tocará el mal. Prepárense en la fe, porque vamos a entrar a un tiempo de escasez económica mundial. En el caso mío, yo ya tengo mis graneros llenos. Ya hice tesoros en el cielo. Mi Dios pues te suplirá todo lo que te falte, conformes a sus riquezas en gloria. Mejor levanta la mano y da gracias. No temas, que el Señor va a solventar tus dificultades y te va a madurar y te va a dar las 2 alas de la gran águila para que vueles delante del diablo, que el enemigo no te toque ni te vea, y vas a ver al Señor sanando, proveyendo, obrando milagrosamente a favor tuyo. Y al único rey invencible, el rey por los siglos de los siglos, a él sea la gloria. Él puede hacer más abundantemente de lo que nosotros entendamos. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Sé tener escasez y sé tener abundancia. Por todo y para todo estoy hecho. Mi Elohim te suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Él ya proveyó en su corazón para ti y tu familia. Hasta vas a compartir. Comerán y serán saciados. Hasta vas a bendecir a otros con todo lo que el Señor te pondrá en el camino. Más allá de tu sueldo, más allá de tu trabajo.
Bendito eres con toda bendición en lugares celestiales en el Mesías. Te voy a declarar la palabra, Yahvé Adonai. Oiga, que el Señor te bendiga. Quiere decir que hable bien de ti, que te dé una bendición, que te profetice, que el Señor te bendiga, que te dé una palabra, que el Señor te bendiga y te guarde. Quiere decir que te mande la guardia. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarde. Te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que te revele la palabra viviente y tenga de ti misericordia, que te revele su gracia, su pacto eterno. El Señor alce sobre ti su rostro, quiere decir que esté pendiente de ti. Alce sobre ti su rostro, que te vea desde lejos. Él conoce mi andar y mi sentar, conoce el futuro. En tus manos están mis días. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom, que te lleve al reino, que te introduzca a la tierra prometida. Y yo te bendeciré, dice el Señor. Pondré mi nombre en tu frente. El nombre en la frente te prepara para ver su rostro. Cosas gloriosas nos esperan, amados. Después de los sufrimientos del Mesías vendrán las glorias. Esto no acaba aquí. La profecía ya determinó el futuro y nos espera en medio de pruebas y tribulaciones un futuro glorioso. Somos los herederos del Padre. Confieso su nombre, Yeshua es el Señor. Elohim lo levantó de entre los muertos. Lo creo en mi corazón. Lo confieso con la boca. Que Jesucristo es el Señor. Yeshua HaMashiach Adón. Toda lengua confesará su nombre. Y todo el que invocare su nombre será salvo. Levanta tus manos en victoria. Y solo da gracias porque eres hijo. Si eres hijo, tú tienes papá en el cielo y en la tierra. Tú tienes padre. Tienes padre. Yo tengo padre. Tú tienes padre. No van solos en este camino. Les quiero recordar que no van solos en este camino. La sombra del Omnipotente le sigue. Él va a abrir el mar delante de ti. Su nube te cubrirá en el calor. Y en la noche una columna de fuego. El maná te va a caer. Va a descender sobre ti. El vestido no se te acabará, ni el calzado se envejecerá. El Señor es poderoso para guardarlo. No hay nada imposible para Él. Así que levántate y resplandece y gózate. Deleítate en el Señor. Y Él concederá las peticiones del corazón. Recuerda los milagros que ha hecho por ti en el pasado. Avívalos. Y te vas a dar cuenta que no estás solo. No estamos solos. Bendito pueblo entre todos los pueblos. El Señor es contigo. Bendito el fruto de tu vientre, Yeshua. Esa promesa es para el pueblo. El pueblo tiene al Hijo adentro. María era el símbolo profético. Miriam, la muchacha. Shalom Obrajot. Paz y bendiciones. Te espera un futuro glorioso. Si fuiste elegido por el Señor, no trates de crecer en la carne en ningún ministerio, ni de andar arrebatando púlpito. El que es de Dios, el Señor ya tiene su lugar asignado, donde Él te va a poner, para que reines. Lo creo.
Lo creo, porque mi Padre es fiel. Abba Kadosh, Kadosh, Kadosh. El Padre es santo. El fuego consumidor. Pero nosotros somos sus hijos, los cuales no fuimos engendrados por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Elohim, engendrados por el Espíritu, escogidos desde antes de la fundación del mundo en Él, en amor. ¿Por qué? Porque a Él le plació, porque le dio la gana, porque a Él se le ocurrió. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Amados, con esto concluyo. Ahora somos hijos de Elohim. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en su máxima expresión, pero sabemos que cuando Él se revele o se manifieste, seremos semejantes a Él. Santo, le veremos cara a cara, tal como Él es. Así que diga el débil, fuerte soy. El que sea fuerte entre vosotros será como David. El que sea como David, como el ángel del Señor, como Dios. He aquí que yo te pondré como mi caballo de honor. El que abre, ninguno cierra, y el que cierra, ninguno abre. Mi vida está escondida en el Señor. Paz a vosotros. Les recomiendo que se coman el rollo. Lean la Biblia, cómansela. Que ahí está la voz entre la voz en medio de la voz. A medianoche te estará hablando cuando se le ocurra. Amén. Lo creo. Sin religión. Solo el Hijo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén de amén. Shalom a todos. Paz a vosotros. Shalom aleje. Paz y bendiciones. Amén.